Amen. Let's Amén. let's come around the Word of God. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios esta mañana porque la fe viene por oír el mensaje de Dios. This morning we're going to go and do a last talk on Hebrews 11. Esta mañana tenemos una última enseñanza sobre Hebreos 11. And I hope you've been blessed by this series of teachings from this chapter. Espero que hayáis sido bendecidos por este capítulo. And I think it's important because, as I've said before, the most important thing about a Christian is their level of faith. Y creo que lo encuentres muy importante porque, como he dicho muchas veces, la fe es la cosa más importante de un cristiano. Salvation is by faith. Access to God is by faith. La salvación viene por la fe. El acceso a Dios es por fe. Claiming the promises of God is by faith. Reclamar las promesas de Dios viene por fe. Answered prayer comes by faith. Oración contestada viene por fe. And the life that we live every day is a life lived because of faith. Y la vida que vivimos todos los días es una vida que vivimos por fe todos los días. So we're going to look at a last long passage from Hebrews 11:30 to verse 40. Así que hoy vamos a leer un pasaje largo de Hebreos 11, 30 a 40. And I've called this particular part the rewards of faith. Y lo llamo a esta enseñanza las recompensas de la fe. So let's read it in Spanish, and then the English people can read it, follow along in their own English Bibles. ¿Vale? En español vamos a leerlo. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros, I'm just gonna have to make that bigger. Un momento que es muy pequeño en mi pantalla. Ok, quizás no. Otros Okay. sufrieron, sorry, we got another page here. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Ninguno vio el cumplimiento. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Okay, thank you. Sorry about the long reading this morning. Perdona el pasaje tan largo hoy. But it seems to me that the writer of this book has given us a testimony of the main patriarchs of the Old Testament. Pero me parece a mí que este autor nos está dando un resumen de los patriarcas más importantes del Antiguo Testamento. That's Abel and Enoch and Noah. Abel, Enoch, Noé. Of course, Abraham, who is the father of the faith. Abraham, el padre de la fe. And then, of course, there was Moses, the great deliverer. Moisés, el gran liberador.
And it's obvious that God would inspire the writer to talk about these because the whole of the Christian faith and the Jewish faith was built upon the example of these men. Y es obvio que el autor quiere incluir a estas personas porque toda la fe fue edificado, el fe nuestra fue edificado en el testimonio de estas personas. And it wasn't their strength or their ability or their education or their intelligence. Y no fue su fuerza, ni su inteligencia, ni su educación. They are all lifted up before us as men of great faith. No, estos hombres están levantados enfrente de nosotros como los hombres de gran fe. What makes a great man of God or a woman of God is their faith. ¿Qué es lo grande de una mujer de Dios o un hombre de Dios? Es su fe. Trusting in God. Confianza en Dios. Believing God. El creer en Dios. Having confidence and relying on God. Depender de Dios. Knowing that God would fulfill his word whatever the circumstances are. Saber que Dios va a cumplir sus promesas no importa las circunstancias que te rodean. These are the hallmarks of the people of God. Estos son las cosas más importantes de las personas de Dios. And that's why with our pursuit after everything that we run after in this life, the most important thing should be faith. Y por eso, entre todas las cosas que podemos buscar en esta vida, la fe debe ser nuestra búsqueda principal. Like the disciples, we should be praying, Lord, increase our faith. Y como los discípulos debemos estar orando, Señor, aumenta nuestra fe. In this final passage of the chapter of faith, y en este pasaje final de la fe, the writer floods us with lots and lots of examples of faith. El autor nos inunda con muchos ejemplos de la fe. It's as if he's overwhelmed with the number of people recorded in the Old Testament who used faith to give them victory from their problems or in their problems. Es como si este autor fuera abrumado de todos los ejemplos de fe que hay en el Antiguo Testamento, ejemplos de personas que dependieron de su fe para liberarlos de sus problemas o en el medio de sus problemas. And it's quite easy to make, if you were doing a study of this passage, to make an outline of this passage. Y es muy fácil, si estuvieras estudiando este pasaje, sería fácil hacer un esquema del pasaje. In the first part, that's verses 30 to 32, it talks about people of faith. En la primera parte de este pasaje, en versículos 30 a 32, tenemos la gente de la fe. It starts off with the faith of, it doesn't say Joshua, but it means Joshua and the people of God. Habla de la fe de Josué y el pueblo de Dios con Josué, aunque no menciona específicamente el nombre de Josué. And then it mentions Gideon and Barak. Y luego menciona Gedeón, Barak, Samson and Jephthah. Sansón y Jefté. David, Samuel and the prophets. David, Samuel y los profetas. And so we could do a sermon about each one of those. Así que nosotros podríamos hacer un sermón sobre que se trata de cada uno de esas personas. And the next part, that's verses 33 to the first part of 35. Y la parte siguiente, de versículos 33 a 35, it gives a great list of victories that people had through faith. Nos da una lista grande de victorias de las personas que tenían victoria de los problemas a través de la fe. And when we're reading these stories in the Old Testament, we love these stories because they inspire faith. Y cuando estamos leyendo estas historias en el Antiguo Testamento, nos encantan porque son historias de la fe y inspiran nuestra fe. And some of these things are huge activities of faith. Y algunas de estas cosas son actividades grandes de la fe. Through faith they conquered kingdoms. Por la fe conquistaron reinos. They gained what was promised. Alcanzaron a lo prometido. They administered justice. Hicieron justicia. Shut the mouth of lions. Apagaron
no, cerraron las bocas de leones, quenched the fury of the flames like Daniel. apagaron la furia, perdón, lo perdí. Apagaron la furia, ay, perdón, es un problema con pantalla. Apagaron la furia de las llamas, And perdón. they escaped the edge of the sword. Escaparon del filo de la espada. Their weakness was turned into strength. Sacaron fuerzas de su flaqueza. And I don't know about you, but when I read such stories, I'm thinking, if God could do these great things for those people in the Old Testament, he can do things in my life. Y no sé de vosotros, pero cuando yo leo esto, yo pienso, si Dios puede hacer eso en sus vidas, Dios puede God hacerlo can- en la vida mía también. God can give me victory from problems. Dios me puede dar la victoria de mis problemas. But from the second part of verse 35 to verse 38, it tells us how God gave them victory in problems. Y en la tercera parte, versículos 35 a 38, nos habla de que también Dios nos puede dar la victoria en los problemas, o sea, en el medio de los problemas. You Mediante la fe. understand the difference that you can have victory from problems, which means the problems go away. ¿Entiendes que a veces puedes tener la victoria de los problemas, en otras palabras, que los problemas desaparecen? Or you can have victory in problems. That's when you have problems, they don't go away, but God helps you get through them. O puedes tener la victoria en el medio de tus problemas y los problemas no desaparecen, pero Dios te da la victoria en el medio de ellos. And these are not they don't make very exciting reading. Y bueno, eso no nos emociona mucho, It says some faced fears and flogging. porque dice que... Verse 36. thank you. Que algunos sufrieron la prueba de burlas y azotes, Some were chained and put in prison. incluso cadenas y cárceles. Some were stoned and some were sawn in two. Algunos fueron apedreados, aserrados por la mitad, They were put to death by the sword. asesinados a filo de espada. And normally these stories, we just gloss over them. We don't take any notice. We just think, oh, that happened and God bless them. But I don't want any of those things. Y lo normal es que lo leemos estas partes, estos versículos y pensamos, yo no quiero enfocarme mucho en lo que sucedieron a ellos. Dios los bendiga, pero creo que no quiero esto en mi vida. But let's be realistic about this. Pero debemos ser realistas sobre esto. These things are recorded to help us when and if we go through such experiences. Estas cosas están grabados para que si nosotros alguna vez pasáramos por estas dificultades, tenemos consejo, tenemos la esperanza en la Escritura. And we've got to understand that problems, difficulties, challenges are a very real thing in the Christian life. Porque tenemos que entender que retos, desafíos y dificultades y pruebas son cosas muy normales y naturales en la vida del cristiano. And if God decides not to take the problems away, he will give us strength, supernatural strength to get through these problems. Y si Dios decide en no quitar esos problemas de nuestras vidas, Él nos va a dar la fuerza sobrenatural para superarlo. I want to look at three particular things in this passage. Yo quiero mirar a tres cosas particulares en este pasaje. The first thing is that all these fantastic heroes of faith had serious faults and flaws and failings. Primero, que todos estos fantásticos héroes de la fe tenían graves defectos, fallos y faltas. Now, I know we've mentioned this before when we've looked at some other examples of faith, Yo sé que hemos mencionado esto antes cuando vimos otros ejemplos de la fe. and it seems to me that the same conclusions that we came when we looked at those passages, we have to say now. Y me parece a mí que las mismas conclusiones que hicimos en las enseñanzas anteriores son las mismas que podemos sacar de estos ejemplos también. Have you noticed that in the Bible, you can read something in one book, in one, either the Old Testament or the New Testament, then you can read the same thing somewhere else. ¿Has notado que puedes leer, cuando estás leyendo la Biblia, puedes leer algo en alguna sección de la Biblia, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, y también puedes encontrar la misma historia en otra parte?
And that's because God wants us to understand that these things do happen. They're not just occasional things. They're part and parcel of the Christian life. Y eso es porque Dios quiere que nosotros sepamos que estas son parte de la vida cristiana. And as we go through these particular individuals, the writer seems to pick out some of the best examples of faith in times of difficulty. Y mientras leemos de estos ejemplos, parece que el autor selecciona los mejores ejemplos de esta conclusión. And because of that, they had weaknesses and failings. It makes it clear that these were ordinary people like you and me. Y porque estas personas tenían debilidades, defectos, fallas, faltos, nos dice que eran exactamente como tú y yo. They were full of weaknesses and inconsistencies. Eran llenos de inconsistencias y fallos y debilidades. It's as if the Holy Spirit wants us to know that faith will work for all of us. Es como si el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos que la fe funciona para cada persona. Faith will work for the weakest and the worst of all Christians. La fe va a funcionar, va a trabajar en la vida del cristiano peor y más débil. In whatever area you have been weak. En cualquier área en que tú has sido However débil. much you've sinned or fallen or failed. No importa cuánto has fallado o pecado. God makes himself available to help you in your times of trouble. Dios se hace disponible para ayudarte en tu tiempo de dificultad. And it's because the blessing of God is not based on how good you are, but how good he is. Porque la bendición de Dios no se base en lo bueno que eres tú, sino en lo bueno que es Dios. It's not just your purity, but it's his promises that matter. No es solamente tu pureza, sino sus promesas. It's not your strength, but it's his power that makes the difference. No es tu fuerza, sino su poder que hace la diferencia. Now, let's just quickly go through these names that are listed here. Así que rápidamente vamos a revisar los nombres que tenemos aquí. And you'll see what kind of people they were. Vamos a ver cuáles tipos de personas eran. But what overshadowed their weaknesses and failings was the fact that they trusted in God. Pero todas estas historias están bajo de la sombra del poder de Dios en el medio de sus debilidades. And God overlooked their faults and their failings, and he saw their faith. Y Dios no se enfocó en sus debilidades y sus fallos, sino en su fe. Let's look at Rahab. What was her resume? Vamos a revisar el currículum de Rahab, por ejemplo. Well, she was a prostitute. Ella era prostituta. She wasn't a restored prostitute, somebody who had been a prostitute in the past, but now she was living a holy life. Y no estamos hablando de una prostituta restaurada, en otras palabras, que ella practicaba la prostitución antes y ahora está restaurada y ya no lo hace. No. She was still a practicing prostitute. That was her job. Ella seguía siendo prostituta. Fue su trabajo. Now, I'm not saying that's a good thing. Y no estoy diciendo que esta es una cosa buena. But in this woman's heart, there was faith in response to his word. Pero dentro del corazón de esta mujer había fe como respuesta a Dios. And the faith that was in that woman's heart, her trust in God, caught God's attention. Y la fe que estuvo dentro del corazón de esta mujer le llamó la atención de Dios. And he blessed her. Y la bendició. What about Gideon? ¿Y qué de Gedeón? You can read the story in Judges chapter 6 to chapter 8. Puedes leer la historia de Gedeón en el libro de Jueces 6 a 8, capítulo 6 a 8. Gideon was filled with doubt and fear. Gedeón fue lleno de la duda y el temor. He said, "Oh Lord, I'm the smallest in my family. Dijo, Señor, yo soy lo más pequeño en mi familia. My family is the smallest in our clan." Y mi familia es lo más pequeño en nuestra tribu. No, it's a different word, I think.
And then our clan is the smallest in our tribe. Ajá. Y nuestro clan es el más pequeño en nuestro tribu. Sorry. But this man who thought he was this small, Pero un hombre que se creía tan pequeño became the greatest judge of all the judges. se convirtió al juez más grande de todos los jueces. What about Barak? ¿Y qué de Barak? A female prophet called Deborah came to him and said, God wants you to go to war. Una profeta, mujer, le acercó y se llama Débora, le dijo a Barak que vas a ir a la guerra. And do you know what his response was? ¿Y sabes su respuesta? Only if you come with me, Deborah. Solamente si me acompañes, Débora. How'd you like that man to be your leader? ¿Quieres que un hombre así sea tu líder? Jephthah is another one. He was the son of a prostitute. Jefté era un otro ejemplo, un hijo de una prostituta. It doesn't tell us about it, but he must have had a very, very sad background. Y no nos cuenta mucho de su vida, pero parece que tuvo un fondo muy difícil y triste. But God used this man powerfully. Pero Dios usó este hombre de manera poderosa. But after that, he made a terrible mistake. Pero después de eso, él cometió un error enorme. And out of a good heart, he said something really stupid. Y de un corazón puro, él dijo algo estúpido. He made a vow and said, the first living thing that comes across into my house, he said, I will sacrifice it to God. Porque él hizo un voto a Dios y dijo que la primera cosa, la primera criatura que entre en mi casa, yo lo voy a sacrificar a Dios. You have to be very careful about what you say before God. Tienes que tener mucho cuidado cuando haces votos con Dios. Because the first living thing that came across through the door of his house was his own daughter. Porque la primera criatura que entró en su casa después de hacer ese voto fue su propia hija. And you can read the story. He actually sacrificed his daughter to God. Y puedes leer la historia porque él sacrificó su hija a Dios. What about Samson and his lust for women? ¿Y qué de Sansón y su lujuria por las mujeres? But look at the victory God gave him. Pero mira la victoria que le dio Dios. Or David, Israel's greatest king. O David, el rey más grande de Israel. He was a model for generations to come. Era el modelo para generaciones y generaciones después. But at his highest point of power, he committed adultery and murder. Pero en su momento más alto de poder y influencia, él cometió adulterio y el asesinato. And this list ends with Samuel, Israel's greatest prophet. Y esta lista termina con Samuel, el profeta más grande de Israel. But he wasn't perfect because he was very weak at parenting. Pero no fue perfecto porque él fue muy malo en la área de crianza de los hijos. And you probably know that his two sons were far from God. Porque sus dos hijos eran muy lejos de Dios. Now, why are these stories in there? Así que, ¿por qué están estas historias en la Biblia? It's because God wants us to know that he uses imperfect people like you and me. Es porque Dios quiere que sepamos que Dios va a usar personas imperfectas como tú y yo. Of course, all of God's people and God's leaders from the past aren't as bad as some of these. Y obviamente no es que todos los líderes grandes de Dios en el pasado eran tan malos como estos. But the ones that he picks out here all had terrible problems in their lives. Pero las personas mencionadas en esta lista, estas personas seleccionadas para esta lista, tenían terribles problemas en sus vidas. But God seemed to overlook those problems and use them because of their faith. Pero Dios pasa por alto estos problemas porque está mirando a la fe de esas personas. I'm not saying that you can live a life dictated by your carnal nature, by your flesh. No estoy diciendo que puedes vivir una vida guiado por tu carne y tus deseos. Nowhere in the scripture does it say that you should not be concerned about your purity of life.
No hay ningún lugar en las escrituras cuando no te está avisando a tener cuidado con tus deseos y tratar de alcanzar la pureza en tu vida. Your honesty, your integrity, your morality. Tu honestidad, tu integridad, tu moralidad. All of these things are important to God. Todas estas cosas son muy importantes para Dios. But if you're doing your best and your human flesh pulls you down sometimes, you are not disqualified by God. Pero es para animarte, porque si tú estás haciendo tu mejor esfuerzo, pero tu carne te falla de vez en cuando, Dios, tú no eres, ¿cómo se dice? Descalificado. Your trusting in God is the real issue. Porque tu fe y tu confianza en Dios es lo más importante. And it's the faith that God sees in your heart that he will reward. Porque es la fe que Dios ve en tu corazón que Él va a recompensar. The second thing I want to say very quickly, La segunda cosa que quiero decir rápidamente, faith brings great public victories and great personal perseverance. la fe aporta grandes victorias públicas y una gran perseverancia personal. Of course, faith does save you from difficulties and challenges. ¿Por qué? Porque, por supuesto, tu fe te salva de dificultades y pruebas. And I'm sure that between us, we could write down a great list of the times when God has intervened and delivered us from our worst fears. Y creo que entre nosotros podemos hacer una lista grande y larga de todas las veces que Dios nos salvó de nuestros problemas y nos liberó de problemas. And he has delivered us from our challenges. Y nos ha liberado de los retos y desafíos y dificultades. Sometimes it's been God destroying the works of the evil one in our lives. Por ejemplo, a veces ha sido que Dios destruye la obra del diablo en nuestras vidas. But if we were honest, we could also make another list. Pero honestamente, entre nosotros podremos hacer una lista otra. Times when we had terrible problems and God never took them away. Veces cuando teníamos dificultades grandes y Dios no los quitó. But we could say that in those times, God helped us to get through them. Pero podemos decir que en esos tiempos Dios nos ayudó en superar. He never left us and he never forsook us. Él nunca nos abandonó, Él nunca nos dejó. When you go through this list from verse 35 to verse 38, it's horrible. Porque cuando leímos los versículos 35 a 38 aquí, son terribles. People going in prison and being stoned. Personas en el cárcel, siendo, ¿cómo se llama? Siendo, sorry, I just want to find it and say it right. It's stoned as in rocks, not as in drugs. Yeah, I don't think that translates directly. Where is it? Anyways, no importa. Fueron maltratados y todo eso, ¿no? Some of them were killed and, by the sword. Algunos fueron matados por la espada. Destitute, persecuted, mistreated. Maltratados, desesperados. And when I go through this list, I can't imagine what these people went through. Y cuando leo esta lista no puedo imaginar lo que pasaron esas personas. Last night on TV, Elizabeth and I watched a program about Franco's rule in Spain. Anoche, Elizabeth y yo vimos un programa por la televisión sobre el gobierno de Franco. It's worth watching to understand the soul of the Spanish people. Y debe la pena, es importante que los extranjeros vean este programa para entender el alma de los españoles. It's called The Silence of Others. Se llama El silencio de otros. And when we watched it, we just thought how terrible it was for the Spanish people to go through what they went through. Y cuando vimos este programa, Liz y yo pensamos qué difícil era para esas personas viviendo bajo ese gobierno. Men and women and children were killed everywhere.
Hombres y mujeres y niños, incluso niños, fueron matados, asesinados. Ladies having babies had their babies taken away from them and put in special schools to train them into being, examples of the Spanish person, Mujeres que tuvieron bebés, bueno, le robaron los bebés recién nacidos de mujeres para entrenarles en ser parte de la imagen del español perfecto bajo de Franco. Yeah, like trying to build a perfect race, like Hitler. Por ejemplo, tratando de construir un raíz perfecto, como Hitler. And the mothers were told that the baby had died. Y le dijeron a las mujeres que sus bebés se murieron. And I thought, I can't imagine what those poor people went through. Y pensé que yo no puedo imaginar por lo que pasaron esas personas. And when I read through this list, I felt the same for them. Oh Lord, poor people. Y cuando leí esta lista en la Biblia, pensé lo mismo. Pobre personas. And as I read this whole passage again, and 2 or 3 times, I learned that 10 of these examples were saved from their problems. Y cuando leí esta lista otra vez, cuando lo revisé, yo noté algo interesante, que 10 de las personas en esta lista fueron salvados de sus problemas. But 11 of them were saved through their problems. Pero el resto, 11 personas, fueron salvados a través, o sea, en el medio de sus problemas, ¿no? Is it possible that this same ratio is true for all believers? ¿Sería posible que esta proporción es la verdad por todos los creyentes? That we have 50% victories Que tenemos 50% victorias and 50% where God requires perseverance to get through them. y 50% del tiempo Dios requiere que tengamos la perseverancia sobrenatural para superar en el medio de los problemas. In this passage, it tends to say that people of God still have problems. Porque en este pasaje suele decir que la gente de Dios, el pueblo de Dios, todavía tienen problemas. Yes, they see miracles of God's intervention. Sí, ven los milagros del mano de Dios en las situaciones. But yes, God also calls them to go through extreme trials in perseverance. Pero también Dios les llama a pasar por pruebas extremas. So if you have problems today, you are not unusual. Así que si tú tengas problemas hoy en día, no eres extraño. God will use your faith and is looking for your faith to either take the problem away or to help you to get through it. Porque Dios está buscando tu fe, está buscando tu fe y va a usar tu fe para o salvarte y liberarte del problema o darte la fuerza sobrenatural para superar el problema. Whichever it is, they are both to give you victory. Pero no importa cuál de esas dos cosas sea, las dos existen para darte la victoria. Let's look at the last point very quickly before we close. Vamos a brevemente leer el último punto antes de concluir. This is the greatest truth in this passage. Esto es la mayor verdad, la verdad más grande en ese pasaje. God has planned something better for us. Dios ha planificado algo mejor para nosotros. Having told us the truth about how faith pleases God and works for God's people, Al saber que la fe funciona para el pueblo de Dios, and after making our mouths water by telling us how blessed our spiritual ancestors were, y después de hacer nuestras bocas agua, al oír lo bendecido que eran estos antepasados, and telling us how they were examples for us, y diciéndonos que eran ejemplos para nosotros, he tells us none of them received what God had promised. nos dice que nadie de ellos recibieron lo que fue prometido.
Their experience wasn't the best. It wasn't the greatest experience. Sus experiencias no fueron los mejores That wasn't experiencias. the fullness of blessing that God wanted to give his people. Eso no fue la plenitud de la bendición que Dios quería dar a su pueblo. But that was reserved for you and for me, for us. Porque eso fue reservado para tú y para mí y para todos nosotros. God planned something better for us. Dios planeó algo mejor para nosotros. How can this be? ¿Cómo puede ser esto? In the book of Hebrews, there are 11 references to better, the word better. En el libro de Hebreos hay 11 referencias a la palabra mejor. And it's this word better that best describes how we can enter into a better experience than all those people in the Old Testament. Y cada vez que se usa esa palabra en esta instancia, la palabra mejor se usa para explicar que hay algo mejor que esas personas, esos ejemplos, no tenían, pero que nosotros sí tenemos. We have a better high priest. Tenemos un mejor sumo sacerdote. Jesus understands us fully and cares about us. Jesús nos entiende completamente y Él se preocupe para nosotros. That is better than the Old Testament priest who was just like us. Eso es mucho mejor que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, quien era exactamente como tú y yo. We have better sacrifices. Tenemos mejores sacrificios. They had to make sacrifices every day and every week and every month and every year. Ellos en el Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificios todos los días, todos los meses, todos los años. But Jesus came and made one sacrifice for everybody forever. Pero Jesús vino para hacer el sacrificio de una vez por todas. We don't need an altar anymore because there's no further sacrifice to be made. Ya no hace falta un altar porque ya no hay sacrificios que hace falta hacer. Jesus paid the price for all your sins, past, present, and future. Jesús pagó el precio por todos tus pecados, los del pasado, del presente y del futuro. We have a better covenant. Tenemos un mejor pacto. It's a covenant of grace, not works. El pacto de gracia, no de obras. It doesn't depend upon how good you are, but how kind God is. No depende de lo bueno que tú eres, sino de lo bueno que es Dios. We have better promises from God. Tenemos mejores promesas de Dios. Why is that? ¿Por qué es eso? Because the Holy Spirit is here, present, living in us to work out God's promises in our lives. Porque el Espíritu Santo está vivo dentro de cada uno de nosotros para trabajar en nosotros para que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas, para ayudarnos. We have a better resurrection, Hebrews says. Tenemos, dice en Hebreos que tenemos una mejor resurrección. That's because when we die, we go straight to the Lord. Esto es porque cuando nosotros nos morimos, vamos directamente al Señor. On the day that Jesus died, the temple veil was torn in two. En el día que se murió Jesús, la vela en el templo partió en dos. And the New Testament says when we leave this life, we go straight into the presence of the Lord. Porque el Nuevo Testamento dice que cuando nosotros salimos de esta vida, vamos directamente al Señor. So Hebrews says that we have a better country. El libro de Hebreos dice que nosotros tenemos un mejor patria. Yeah, and that of course refers to the better country that we've got in the place that we're going, heaven. Y esto significa la patria que vamos a tener cuando vamos al cielo, que tenemos pendiente para nosotros. Everything about the Christian life is better because of Jesus. Todo de la vida cristiana es mejor por Jesús. Until Jesus died on the cross, all the Old Testament saints had none of these things. Antes de que Jesús se murió en la cruz, todos los santos del Antiguo Testamento no tenían esas cosas. But now, with us, they have been made perfect. Pero ahora, con nosotros, ellos han sido hechos perfectos. And this is the faith that we've been born into, brothers and sisters. Y esta es la fe en cual nosotros hemos nacido, hermanos y hermanas. I hope these things are an encouragement to you.
Y espero que estas cosas sean un ánimo para vosotros. God has planned something better for you. Dios ha planificado algo mejor para ti. God wants to work powerfully in your life. Dios quiere trabajar poderosamente en tu vida. He wants to bless you, to prosper you, to help you. Quiere bendecirte y ayudarte y hacerte fructífero. And sometimes he will take things away in a moment of time. A veces Él va a quitar algo de tu vida inmediatamente. Another time he won't take them away, but for his own reasons, he will give you the strength and the power to persevere. Y en otros momentos Él no va a quitar tu problema inmediatamente, pero por sus propósitos propios, los propósitos de Dios, Él va a guardarte y protegerte en el medio de esos problemas para darte la perseverancia. What a blessed people we are. Cuán bendecidos somos. Amen? Amén. Can't hear anybody. Amén. Amen. Thank you. Okay. Okay, let's pray together. Amén. Vamos a orar juntos. Yeah. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for the words from your book. te agradecemos por las palabras en tu libro. You haven't kept us ignorant about what is available and possible in our lives. No nos has dejado ignorantes de lo que tienes para nosotros en nuestras vidas. Nor have you painted a beautiful picture that doesn't tell us the truth about the lives that we face. Y tampoco no has pintado una pintura perfecta de la vida que nunca podemos alcanzar. You have been so honest with us, and we really appreciate that. Tú has sido tan honesto con nosotros y lo apreciamos mucho, Señor. We want you to know that we are going to continue as a people of faith. Queremos, Señor, que sepas que nosotros como el pueblo de Dios vamos a seguir como gente de fe. We're going to be strong in faith. Seremos fuertes en la fe. We're going to trust in your word. Vamos a confiar en tu palabra. We know that you are on our side, Sabemos que estás por nuestro lado, that you're working things out for good for us, que estás trabajando, que todo saldrá bien para nosotros, that our future is secure in you. que nuestro futuro está seguro en ti. And it's not just about us, Lord, Y no tiene que ver con solamente nosotros, Señor, but you have called us to be lights in this world, pero nos has llamado en ser luces en este mundo, to be witnesses to the living God to others, para ser testigos del Dios vivo para otros, and to pray the life of heaven down into this dark world. para orar la vida del cielo aquí en esta tierra oscura. Lord, increase our faith. Señor, aumenta nuestra fe. Keep us strong, O Lord. Manténnos fuertes, Señor. Yeah, maintain our commitment to being the people of faith. Que mantengas nuestro compromiso a ser gente de fe. Trusting you for great things, O God. Confiando en ti para cosas grandes, Señor. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. Amen.